Bueno. Bueno, ahí estamos. Bueno, gracias a todos por sumarse. Ahí que estamos muy internacionales, espero que el horario sea de conveniencia. Es difícil organizar y decir, bueno, qué día, qué horario y demás. Así que hay buena convocatoria. Les agradezco a todos por estar y les agradezco a Juan por toda esta charla que está realmente buenísima. No voy a spoilear y lo vamos a dejar a Juan presentar. Hago una breve intro de quién soy. Soy Flor Catelani, soy Meetup Leader de Buenos Aires, junto con Fede Castellari. Soy ingeniera informática, tengo un máster en evaluación de proyectos, estoy como ahora en medio híbrida entre lo técnico y el negocio, que es todo muy apasionante, pero integración siempre es mi corazón, así que hace más de 10 años que trabajo en este mundo y la verdad que cuando tengo un tiempito libre sigo investigando y jugando con estas herramientas, me parecen fascinantes. Empecé con el mundo de MuleSoft hace casi 3 años, fui recorriendo el caminito de developer y después, bueno, para pasar al lado de arquitectura. Me convertí en MuleSoft Mentor y también hicimos todo lo que es el programa de Go-to-Market Champion. Y bueno, ahora me encanta ser facilitadora de estos espacios donde tengo la fortuna de conocer colegas súper talentosos y de poder juntarlos a todos acá para seguir aprendiendo. Así que lo dejo a Juan que nos va a ayudar hoy. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat y yo voy a ir ayudándolo a Juan a que sean respondidas. Así que no esperemos a que termine la presentación. Creo que está bueno que cuando surja una duda la puedan levantar y la podamos contestar en el momento. Y después, bueno, obviamente, al finalizar la presentación, si nos queda un ratito, podemos charlar si tienen algún tema específico que les gustaría compartir. Y bueno, hacer un poquito de networking. Gracias. Ahora sí, Juan, te dejo a vos. Bueno, me presento. Yo soy Juan Cruz Basso, trabajo como software engineer en Avio Consulting. Soy ingeniero informática, hace ya más de 13 años que ando en el mundo de la integración, un poquito más y sumo la parte de la época en BPM. Como verán, hice un montón de certificaciones de Mule, me ha tocado trabajar en proyectos donde he estado de desarrollador, donde me ha tocado presentar cosas del lado de arquitectura, así que varios en mi perfil, hace ya 6 para 7 años que estoy utilizando MuleSoft. Me ha tocado sufrir desde la Community Version 3.9 en adelante. Y bueno, y la 4, y en la 4 todavía no he jugado con la Community Version, debo aclarar. Pero nada, me ha tocado sufrir todos los cambios de versiones de la 4 Enterprise. Y soy MuleSoft Mentor. La verdad que me gusta poder colaborar en el foro un montón. Este último tiempo estuvo más frenado, pero si ustedes chequean van a ver que trato de siempre dar una mano. Y por lo general las preguntas que más me suelen interesar son las de DataWeb. Yendo a la agenda. Bueno, ya hicimos las introducciones. Vamos a hablar de lo que es una introducción a DataWeb, pero no es solo una introducción a DataWeb, sino que yo traté de llevar el scope un poquito más atrás y de ver algunos conceptos de programación funcional que después nos impactan de lleno en lo que es DataWeb y cómo esos conceptos terminan siendo útiles para nuestro día a día en lo que es la utilización de DataWeb. Arrancando con la presentación, y si voy muy rápido o algo, por favor, levanten la mano y vamos ajustando los tiempos. Me suelo emocionar hablando mucho y puede que hable demasiado junto y me gustaría que si ven que me pasa eso, me van frenando. Bueno, arranqué con un poco de historia. ¿Por qué? Porque al ser esto una introducción de DataWeb, tenemos que, también que todavía se sigue haciendo, pero un poco de historia en que cuando me tocó al menos a mí trabajar con lo que sería el manejo de datos, ya sea con XML, JSON, Excel, siempre tenía que lidiar con las librerías para poder tomar ese input, implementar todas las clases de soporte de esa librería necesaria, armar todos los error handlers específicos de cada librería por cada tipo de input, implementar los parseos, hacer las transformaciones, y bueno, y seguramente para lo que sería un stack de una integración me siguen faltando cosas. Y esto, si además lo quería hacer genérico, era muy complejo.
Si bien a lo largo del tiempo se fueron dando las arquitecturas enterprise, donde aparecieron los conceptos de Service Bus y conceptos que aportaron un montón a lo que es la integración como es que da hoy en día, las transformaciones siempre fueron complejas. De hecho, yo trabajé previo de estar conmigo con Oracle y muchas cosas las tenía que implementar básicamente desde cero, por más que estaba parado dentro de un contexto de un Enterprise Service Bus. Para arrancar, quería poner en la mesa lo que es DataWeb, que es un programa, un lenguaje de programación que su objetivo es resolver las transformaciones de la información en este contexto nuestro, que es el MuleSoft Enterprise Service Bus. Lo cual, la principal característica es que nos permite focalizarnos siempre en las transformaciones. Tiene una sintaxis JavaScript, lo cual es muy sencilla, está orientado a programación funcional, y también lo he leído en varios lugares, se lo denomina como un lenguaje de dominio específico, básicamente pues está hecho puntualmente para esto, que ahora está evolucionando y cada vez vamos a ver que nos puede servir en más cosas. Básicamente el objetivo, como les venía diciendo, es transformar información. Pero bueno, ¿qué es transformar información? Por lo general es un concepto como muy ambiguo, porque nada, tengo que conectar A con B y hablan distintos idiomas. Entonces, lo que hacemos cuando transformamos información básicamente es tratar de poner en común ambas interfaces, y ahora estoy agregando un concepto más, interfaces de los dos sistemas, agregamos sistemas, para que entre ellos se puedan entender y permitir que las entradas que tenemos las interprete el otro sistema. En el medio también puede ocurrir que existan no solo transformaciones, sino hay enriquecimiento de datos, búsquedas, filtrados, un montón de operaciones que tenemos que realizar para poder cumplir con lo que estamos requiriendo en nuestro sistema destino. A los que les ha tocado trabajar en otras herramientas, me ha tocado, por ejemplo, realizar muchas transformaciones con XSLT, donde el foco de XSLT era con XML, pero si queríamos poner otra entrada como un CSV, había que hacer un montón de cosas más complejas, o un Excel, había que hacer un montón de cosas mucho más complejas, y de hecho me ha tocado tener que entrar un Excel, sacar un XML, y de ese XML después procesarlo a un archivo de texto plano, y la verdad que eran integraciones muy complejas, no solo por la transformación de los datos, que ya en sí tiene una complejidad, poder entender en el negocio qué necesita cada lado y cómo tiene que viajar la información, y no nos ponemos finitos hablando de el formato de las cosas, sino que estamos hablando de solo qué dato va con qué dato. En el medio muchas veces pasa que inclusive hasta que hay que cambiar los formatos. Entonces, DataWeb nos permite despreocuparnos de todo lo que es la infraestructura de cómo entender los datos, de cómo poder interpretarlos, y nos permite focalizarnos en cómo hacer los mapeos y transformar la información propiamente dicha. Estos 5 conceptos que les voy a dar ahora son los que me parecieron, primero son conceptos de programación funcional que son importantes porque, si bien, como no sé si les ha pasado como a mí, yo empecé a utilizar DataWeb muy a lo guapo, como decimos acá en Argentina, fui con mis conceptos de programación estructurada de Java básicamente, y de haber usado JavaScript también, y empecé a usarlo muy valientemente y lentamente fui aprendiendo. ¿Qué ocurrió? Que como está basado en la programación funcional, saber estos conceptos te pueden permitir a largo plazo utilizar mejor el lenguaje y entender por qué ciertas cosas son de una manera y no de otra, más cuando venimos de la programación estructurada. Funciones puras son las funciones que tienen un comportamiento replicable con una misma entrada. Quiere decir que ante la entrada de un valor específico, genera una salida. Si nosotros volvemos a invocar la función con el mismo valor, la salida va a ser la misma. Eso significa una función pura.
que a su vez no tiene side effects, quiere decir que la ejecución propia de la función no va a generar cambios en ningún otro lado. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Todos los pueden ver? Ok. Sí, sí. Bien. Funciones de primera clase. Las funciones de primera clase son cuando el lenguaje trata a las funciones al igual que un objeto, que se pueden declarar como objetos. Hay lenguajes como JavaScript donde la función es de primera clase y a su vez se le pueden extender con propiedades, cosa que no es recomendable, pero bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros a las funciones las podemos pasar como parámetros para llamar a otras funciones. Las funciones de orden superior son las funciones ya que no solo reciben como parámetros funciones, sino que a su vez también retornan funciones como resultado. Las funciones lambda ya las deben conocer mayormente, son las funciones anónimas, donde uno declara la cantidad de parámetros y puede tener un block code o una expresión de resultado. Con todos estos conceptos de distintos tipos de funciones, la programación funcional, tenemos la composición de funciones, que es lo que nos permite poder realizar llamadas anidadas, permitiendo, por así decirlo, un lenguaje más simple, una lectura más simple del código, y haciendo que las transformaciones o todo lo que uno ve ya de forma quizá más natural, sean simples de entender y no sea tan necesario estructura soporte como un for each o ese tipo de o whiles, que es lo que estábamos acostumbrados a utilizar, para poder iterar un array o una estructura y poder actualizar. Llevando esos conceptos a lo que es DataWeb, sabemos que está orientado a la programación funcional. Este slide me quedó un poco larga, pero tenía muchos conceptos y no quería dejar de que se quede mostrándose. No tiene efectos secundarios, quiere decir que ante una función que se ejecuta no va a cambiar nada más que las variables, no va a cambiar nada en realidad, y todo lo que está corriendo alrededor se mantiene intacto. ¿Sí? Con lo cual, nada, todas las funciones de DataWeb son puras, con una sola excepción. Hay una función que se llama lookup que te permite llamar a un flow. Ese es la única función que podemos decir que rompe este paradigma. Después, siempre son todas puras, quiere decir que se mantienen en su contexto. Después, las funciones o expresiones se pueden pasar como argumento, por eso son todos first class citizens, y se pueden tratar como variables, quiere decir que podemos definir funciones o podemos definir variables que sean funciones. Son stateless, no comparten recursos con otras ejecuciones, quiere decir que la ejecución de una función se mantiene contenida en ese contexto. Y sus variables son todas inmutables. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo una variable de entrada y hago una transformación hacia una variable de salida, la variable de salida es una variable nueva, no es la variable de entrada. ¿Qué detalle? Acepta funciones lambda, que eso es algo muy importante y muy útil, y es modularizable. Podemos modularizar a nivel API, donde compartimos código entre distintos módulos de DataWeb, o a nivel más como librería, donde se puede subir en Exchange y compartir a nivel proyecto de API de Mule. Como para dar una introducción a lo que vamos a ir viendo en un rato, esta es la estructura básica de un script. Tiene un encabezado y el cuerpo. Si ven al lado izquierdo del todo, se ve que... ¿se ve el mouse? No. Ahí No sí. se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí Ahí sí, apareció. perfecto. Sí, sí, sí. Bien. De este lado podemos ver lo más básico que vamos a encontrar, el encabezado de la versión de DataWeb, qué tipo de salida vamos a tener, el separador y el cuerpo. Con estas 4 líneas podemos decir que tenemos una transformación de cualquier valor de entrada a un JSON. Si ya queremos ir elaborando o generando distintas estructuras de salida, en los
los scripts de DataWeb van a ir evolucionando y en el body uno va a ir especificando ya sea a qué función quiere llamar o qué formato de salida. Yo aquí lo que hice fue algo muy sencillo como para ir viendo cómo se le pueden ir agregando funciones y variables dentro del DataWeb, donde el body, en vez de ser lo que yo quería que salga, termina siendo la llamada a una función que tengo definida en el encabezado, que termina utilizando variables, inclusive definidas en el encabezado. Para ir y llevar DataWeb a los conceptos de programación funcional que veníamos diciendo. Cada ejecución es independiente. Quiere decir que si tenemos como payload un 1, llamar a la función inc1, que si vemos las definiciones, permítanme volver un paso atrás. Tenemos la posibilidad con DataWeb de tener dos tipos de notaciones, la prefix y la infix. La infix claramente está más orientada a programación funcional y la prefix es a la programación estructurada que ya estábamos acostumbrados a todos los que venimos de programación Java o cualquier lenguaje de esa índole. ¿Qué ocurre? La función es muy sencilla. A lo que se recibe por valor se le adiciona 1. Y en ambos casos recibe un solo parámetro. Con lo cual, un detalle de la notación infix, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, la notación infix puede recibir un parámetro o dos, más no puede recibir. La notación prefix puede recibir de 0 a n parámetros que querramos nosotros. Como veníamos acá, yo lo que quería remarcar en esto es que cada ejecución es totalmente independiente. Quiere decir que si yo quisiera mantener un estado de algo, acá no puedo, ¿no? Porque las variables son inmutables. Quiere decir que la entrada del 1 queda ahí y la salida se generó un nuevo valor, una nueva variable de resultado y quedó en 2. Y ya está, y no se afecta nada. Entonces, cada ejecución es independiente y no comparten, por así decirlo, recursos de ese contexto. Con funciones de primera clase, lo que decíamos eran las que podíamos pasarlas por parámetro. Con lo cual, acá hice lo mismo, traté de mostrar cómo sería con prefix y como infix. Como les decía antes, en infix se reciben hasta dos parámetros, con lo cual, primero va el primer parámetro y el segundo va el segundo parámetro. ¿Y qué estoy pasando como parámetro? En ambos casos, la función que tenía definida arriba. Con lo cual, en ambos casos, la función es llamada dentro de la otra función. Recibo como parámetro la función y la puedo invocar. Eso nos permite, para ciertos casos, reutilizar código que quizá necesita afectar distintos lugares de una estructura de datos. También podemos definirlas como variables. Es lo mismo poner function, el nombre de la función, el parámetro y lo que hace, como poner var, el nombre de la variable y una función lambda para definir la función. En ambos casos, el resultado es el mismo. Cuando hablamos de funciones de orden superior, ya ahí hablamos de un concepto un poco más elevado, pero también con mucha utilidad, que es cuando las funciones retornan funciones como resultado. ¿Y para qué me puede servir eso? Y bueno, hay situaciones, en este caso lo hice con una suma muy sencillo, donde ciertos parámetros se terminan repitiendo y nada, se repite uno de los parámetros, pero el otro no, y para evitar ya sea redundancia en el pasaje de parámetros o para poder dejar un código más entendible, nos podemos dar el lujo de armar funciones
que reciban un parámetro, pero a su vez definan otra función que reciba un segundo parámetro o los que necesitemos. ¿Qué nos permite esto? Nos permite armar funciones como las que vemos acá, int1 o int2, donde yo estoy especificando cuánto quiero sumar. Mi función es muy sencilla, es una suma de dos parámetros. Lo cual, ¿qué me permite? Me permite definir funciones, que acá también las estoy pasando por parámetro, que sean muy explícitas en lo que tienen que hacer. int1, int2, y el int1 o int2, ¿quién lo llama? Lo llama processArray. ProcessArray, ¿qué hace? Recorre un array con la función map y le aplica a cada elemento la lógica de la función. Entonces, aquí lo que yo hice es armar un array con varios elementos. Uy, aquí no pasa, ¿no? Con varios elementos, de los cuales, de la entrada, uno los proceso y genero un array resultante que tiene el elemento 1 sumado 1, el elemento 1 sumado 2 y el elemento 1 sumado 5, que también esta es otra forma de poder seguir reutilizando la función. Todos estos conceptos siempre apuntan a que podamos reutilizar la mayor cantidad de código y siempre hay que, si bien es muy importante reutilizar código, tenemos que tratar de ser conscientes cuando estamos yéndonos a un extremo y cuando no. Yo ahora estoy hablando de tratar de reutilizar lo más posible, pero hay situaciones donde eso no se da y tenemos que ver cómo hay que refactorear el código para que quede todo lo más entendible posible. Y algo que yo también uso, o al menos trato de tener como premisa, es que el código puede funcionar bárbaro, pero no siempre uno va a ser el que lo va a mantener. Entonces, ya sabemos que la documentación, por lo general, siempre es muy difícil, y por eso trato de armar código que la otra persona lo pueda entender. El código que vamos a estar viendo, o al menos lo que uno tiene que apuntar, es que si bien hay muchas formas de hacer las cosas, tenemos que tratar de siempre encontrar la forma que sea lo más entendible para el siguiente. Volviendo a lo de las funciones, los conceptos, la composición de funciones. Y acá es donde uno se puede decir que saca el jugo de todo lo que estábamos hablando. Y también en lo que sería la notación infix versus la prefix, cuando empezamos a concatenar distintas funciones. En este caso, el input es bastante sencillo, es un array con 3 strings, al cual le estoy, primero, aplicando una función de filtro, donde solo estoy quedándome con el elemento que contenga un 1, que van a ser el elemento 0 y el elemento 2, y a cada elemento, por eso está la función map, le aplico esta función lambda, que es pasar la mayúscula y además sumarle el índice. ¿Qué nos termina dando de resultado? Bueno, string 10 y un string 31. El mismo código hecho con notación prefix se ve de esta forma. Primero tenemos que agregar una función auxiliar para que quede más bonito. Aquí también podríamos haber armado una función en lambda, pero opté por armar una función auxiliar. Entonces, ¿qué hago? Mi entrada es esta es la entrada, array input, a la cual le aplico un filtro y al filtro le tengo que pasar cuál es la función de la condición. La función de la condición la definí como una variable, que es lo mismo que se hace aquí. Y a todo esto, el resultado del filtrado, le aplico el map, que como dice aquí, y le aplico la función de app. Como verán, la notación prefix nos puede servir cuando tenemos que pasar muchos parámetros o armar funciones que requieren muchas otras entradas. Pero cuando ya tenemos que empezar a iterar o empezar a caminar estructuras, la notación infix resulta ser mucho más legible y menos verbose. Dentro de lo que es funciones core,
y esto por eso lo marqué, hay un montón de herramientas, dígase otras funciones, que nos permiten resolver problemáticas muy específicas de lo que es transformación de datos. Y es muy importante tener en cuenta que estas funciones core no son necesarias importarlas. Hay otras herramientas que también trae o más bien, otras funciones que también trae la herramienta, que sí hay que importarlas. Hay ciertas cosas específicas que se tienen que importar, por más que estén embebidas ya dentro de DataWeb. Y también me ha pasado a mí que si necesito llamar código Java, también puedo importar librerías y hacer llamadas a código Java desde DataWeb. Un caso muy trivial, pero era necesario, no lo podía resolver, era para generar IDs de MongoDB. Tenía una librería Java que lo hacía, pero no tenía algo por defecto que lo haga en DataWeb. Entonces terminé importando la librería dentro de mi código DataWeb. Algo muy importante que hablábamos de DataWeb es la modularización. ¿Por qué? Porque promueve la reutilización. Uno puede definir dentro de un módulo funciones, variables, types, un montón de cosas que después uno en los distintos, por así decirlo, scripts que va a ir armando para poder resolver las problemáticas, los puede ir importando. Las distintas formas de importar son, puedo importar todo el módulo con un import asterisco, o puedo importar un elemento específico de lo que yo tenía definido en mi módulo para no tener que traer todo. De lo que había hablado inicialmente, las modularizaciones, tenemos dos tipos. Una es dentro de la API, donde en distintos sectores de mis transformaciones, o más bien de mis flows, puedo llegar a necesitar reutilizar código DataWeb. Entonces, para no andar copiando y pegando el mismo porción de código en cada lugar, lo que puedo hacer es generar mi módulo e importarlo para poder así, ya sea reutilizar el código, y si tengo que cambiarlo, lo cambio en un solo lugar y llevarlo a donde necesite. Este tipo de operaciones, por lo general, las usas diariamente cuando utilizamos la herramienta, porque, bueno, nada, es lo que decíamos, facilita la reutilización y es la mejor manera de tener un código ordenado. E inclusive, muchas veces, muchas transformaciones se pueden hacer muy extensas, ya sea porque usan muchas funciones o porque la estructura que se tiene que armar es extensa, y dejarla dentro del XML de los flows los puede transformar como bastante ilegibles. Me pasa a mí que tengo que realizar muchas veces peer review de código Mule, el cual el peer review uno lo hace ya sea en Git o en Azure, en las herramientas, en los repos y ese estilo, y uno ve el XML nada más, no ve las cajitas. E inclusive, si uno viera las cajitas, tampoco te das cuenta de toda la complejidad que puede tener una transformación. Por eso es muy útil y muy importante poder ir modularizando las funciones complejas y dejarlas fuera para que quede, bueno, si algo tengo que chequearlo, lo puedo chequear directo ahí y no ensucia el código Mule del Flow. Otro ejemplo aquí que traje es como librería de Exchange. Aquí ya es ir un paso más y puedes reutilizar el código generado en múltiples Microsoft APIs. Y a su vez se publica en Exchange y se puede importar en los distintos proyectos como una dependencia, lo cual es muy importante porque te permite un control de versiones, permite compartirlo de una manera más fácil y permite documentarlo mucho mejor. Y a su vez, algo que no es poco, tiene sus tests. Entonces, uno puede llegar hasta armar las librerías de las transformaciones con sus tests y después ya directamente en lo que es el código Mule, en las APIs, utilizarlas de forma más segura y no tener que preocuparse tanto por la transformación dentro del proyecto Mule, sino que preocuparse más bien por la lógica de cómo la información tiene que ir de un lado al otro. Parece trivial, pero no lo es. Y me ha pasado muchas veces que he tenido proyectos Mule donde los tests lo que chequean es que la transformación sea correcta. Entonces tenemos muchos MUnits donde el flujo recorre el mismo lugar, pero lo que cambia es el payload que recibí.
Y eso, si hubiésemos tenido en ese momento una librería común, una librería hecha en Exchange, que en ese momento no existía, nos hubiese permitido reducir tiempo de ejecución de los tests, porque los MUnit llevan más tiempo, y por ende un despliegue más rápido en los distintos ambientes. Siento que hablé mucho. Preguntas hasta ahora, no tengan miedo. Si algo no quedó claro, volvemos. Están muy tímidos por ahora, no preguntaron Sí. nada. O los asusté. Bueno, yo ahora mi idea actual es mostrarle, al menos enumerar los distintos entornos de ejecución donde Dataweave puede ejecutarse, y después quería ir a unas demos de cómo podemos ir utilizando todos estos conceptos. Los entornos de ejecución son el MuleSoft Runtime, que es ya, los que ya estamos en el tema lo conocemos, es nuestra diaria. Sí o sí necesitamos ubicar el código Dataweave dentro de una transformación, y ahora, en 4.0, dentro de prácticamente cualquier sentido de variables, y es más, en muchos processors se puede utilizar Dataweave, ya sea para realizar configuraciones dinámicas o para eh, obtener valores de properties y transformarlos. Ya con la inclusión de Dataweave en todos lados, se abrió una puerta muy importante donde no solo el código Mule quedaba estático a lo que definíamos en el XML, sino que también nos permite realizar transformaciones. En un caso puntual, como para hacerlo práctico, me ha pasado tener que realizar un HTTP request donde no solo cambiaba la URL, sino el host y los query parameters, y todo eso lo terminaba definiendo con funciones de Dataweave, ya sea que obtenía parte de properties y parte de la información que obtenía de mi payload de entrada. Tenemos los CLI scripts. Yo, la verdad, les soy sincero, no los he usado mucho. Sé que están, hay una buena traducción ahí dando vuelta. Parecen divertidos, pero en principio no le encontré mucha utilidad en mi día a día. Quizá en el futuro aparezca. No cierro la puerta. Después, sí, algo que usamos mucho en el día a día, la gente que está en consultoría, es el Playground. ¿Por qué? Porque te permite probar on the fly, cosa que también puedes hacer en el Anypoint Studio. Perdón, que lo salté. El código Dataweave que estamos armando y que es lo que yo ahora voy a utilizar para ir mostrándole un ejemplo. Y es súper útil, está online, libre, hay tutoriales dentro del Playground. Si están interesados en aprender más, háganlos, son muy útiles y te dan un interesante background. Y después también ahora, para hace poco, apareció el plugin de Visual Studio Code, lo cual nos permite crear la librería, que era lo que les mostraba antes, pero a su vez tiene algo muy interesante que todos los anteriores no tenían, que es que tiene un debugger. Para la gente que ya viene hace tiempo, debuguear código Dataweave es algo extraño, hasta casi diría de otro planeta, y porque nunca teníamos esa posibilidad, nuestro más cercano debugger era el log. Hay unas funciones de log que te permiten ver, sin afectar tu código, cómo las variables se van transformando, pero no teníamos debug. Entonces estábamos ya acostumbrados a trabajar con el Playground, con el Anypoint Studio, en armar nuestros códigos sin debugger, ir viendo cómo terminaba teniendo un payload de entrada, cómo terminaba la transformación, y bueno, y después con sus correctos test. Agregué también en la presentación links interesantes, que me parece piola que ahí los pasa Flor. De hecho, de ProsDev saqué los cheat sheets, que son muy útiles, y les marqué dónde están las core functions, la guía del lenguaje y el home de Dataweave, que de ahí prácticamente tienen un montón de información, se pueden interiorizar de lleno desde cero hasta armar un plugin para subirlo a Exchange con su módulo de Dataweave. Hay un montón de cosas, lo único que está todo en inglés. Demo. Bueno, voy a pasar a compartir mi otro tab. Hasta ahora, preguntas.
Bueno, esto que les comparto ahora es lo que sería el DataWeb Playground. Si lo ven, tiene un montón de links, se pueden importar, exportar, cosas que uno usa diariamente. Y bueno, agregar scripts es algo que uno utiliza. En la entrada, la definición del payload, se puede decir que es crítica, y aquí nos permite ingresar payload de múltiples formatos. ¿Se acuerdan del dibujo inicial donde teníamos muchos tipos de formato y muchos tipos de salida? Bien, estos son los tipos de formatos de entrada que tenemos. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar el tipo de formato, y acá obviamente se nos va a enojar, ¿por qué? Porque le estamos diciendo que este es un tipo de dato de XML. Con lo cual, yo ahora voy a agarrar y le voy a introducir un XML para ser coherente con el tipo de dato que indiqué iba a utilizar. La transformación más fácil. Bueno, pasame a JSON lo que entre y ya tenemos un JSON. Pasame a Java lo que entre y aquí tenemos un objeto Java. ¿Qué significa tenemos un objeto Java? Hay que siempre también pararse en el contexto donde esto va a correr. Esto va a correr dentro de el MuleSoft ESB. MuleSoft ESB es una aplicación Java, lo cual todo lo que sea Java se transforman en objetos Java que son interpretables dentro de los flujos de Mule. Acá traté de focalizar solo en DataWeb, pero es importante tener en cuenta eso y por qué uno termina diciendo, bueno, que la salida sea Java. También, como opción, tenemos el tipo de objeto DataWeb que nos permite y nos indica el tipo de media type del objeto de entrada, el encoding, que es un objeto, y se ve como si fuera un JSON. Para algunos tipos, como por ejemplo el CSV, no podemos pasar un objeto. ¿Y por qué? Muy sencillo, el CSV es una lista. Entonces, la entrada, o más bien, el tipo de dato que tiene que estar recibiendo, tiene que ser una lista. Entonces, un objeto no va a servir. Pero, si yo en vez de decirle, no solo uses el objeto, sino que recorramos de ese objeto la lista de items, me devuelve todos los items que están en esta lista de XML. Que si de vuelta la quiero transformar en JSON, la transforma en JSON. O sea, DataWeb tiene ese potencial, y es más, si nos parece que JSON no está bien y lo queremos en YAML, lo podemos transformar en YAML y me arma una lista de YAML. Como también me transforma el objeto header items en YAML. Como posibilidades, tienen que pensar que es muy amplia, tiene muchas opciones. Y como para dar un ejemplo un poco más conciso, si yo quisiera ir a un formato más específico donde, por ejemplo, quisiera que mi target tenga la pinta de este JSON, donde las direcciones del ship to y ship from sean separadas, las líneas también estén separadas, sean un objeto de este estilo y tenga un header y lines como propiedades principales del objeto. Que de vuelta, muchas veces estas cosas, a menos que sea metainformación que utilicemos dentro de los flows para definir lógicas, ese estilo, va a estar definida siempre por los dominios de los sistemas con los cuales vamos a interactuar, ya sea tanto para la entrada como para la salida. En otra época, o el tipo de dato que se buscaba era armar el objeto canónico, que en algunos casos se sigue usando, otros no. Actualmente, yo lo que he visto, al menos con toda la información de los cursos de Mule, entonces, es que nos tenemos que ir adaptando a los distintos dominios. Podremos tener dominios más acoplados o menos acoplados a los distintos sistemas, pero siempre vamos a estar rapeando los sistemas con una Mule API que va a estar relacionada a ese sistema.
podremos tener nuestras Process API, que quizá ahí es donde manejaremos los objetos canónicos, pero siempre van a estar, de alguna forma, con una cierta tendencia a reflejar un sistema u otro. Para hacer este objeto, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, como primera medida, tenemos que definir header. Y vamos a borrar todo esto. Así vamos. Y lines. ¿Está bien? ¿Están viendo la pantalla? Parecía que se Sí, congeló se ve, porque se ve. estaba hablando mucho yo. No, se ve, se ve. Bien. Un detalle. Vamos a poner acá JSON. Hay veces que funciona, hay veces que no. No funciona. El autocompletar suele funcionar. ¿Qué estoy dejando? Doble coma. Bien. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que ocurrió fue que de tener un XML con toda esta información, termino teniendo como resultado esto, que es lo que yo le definí básicamente. ¿Qué utilicé acá? Acá lo que hice fue, para no tener que andar repitiendo todo este código, y en caso de que en algún futuro me cambie la estructura y me digan, en vez de ser purchase order de esta forma, sea purchase order, pero B2, como me ha pasado ver algunas otras veces, y que mi código siga funcionando. Y a su vez, Datawill también tiene la ventaja que nos permite hacer cosas como esto. ¿Y qué ocurre? Tiene accessors, tiene herramientas que nos permiten hacer cosas sin necesidad de saber toda la estructura entera. Con lo cual aquí lo que estamos haciendo es, dentro del payload, buscar algo que se llame header. Cuando digo buscar algo, es una property que se llame header. Entonces, ¿qué hace? Nos permite tener flexibilidad a la entrada. Yo para no gastar mucho tiempo en lo que es el armado del header, armé un par de tips. Y aquí no estoy utilizando lo que les había dicho que estaba utilizando. ¿Qué ocurre? Acá estoy usando el purchase order header directamente. Estoy diciendo, tráeme del payload toda la información. Y en este caso, algo muy útil también, estoy utilizando una función de agregación, con lo cual recorro todos los ítems de la purchase order, obtengo los amounts y los sumo. Y si yo quisiera, lo que les decía antes, ver qué valores estoy sumando, siempre está la función log, que nos permite ver qué sumamos. Y esto era lo más cercano a debugger que teníamos. Por eso cuando les digo que ahora tenemos debugger, es un paso muy, muy importante. Si después nosotros, por ejemplo, queríamos ver que el ship to y el ship from sean distintos, yo lo que me armé fue una función que me permite transformar una dirección que va a venir de forma estática, y dijimos que nuestro ship va a ser ship to. Ahora sí está funcionando. Address extractor, y acá le tengo que pasar un string. De lo que es el string, tenemos que pasarle la dirección. La dirección donde se encuentra. Y en payload, purchase order, header, ship to. ¿Y qué permitió este código? Permitió que la dirección que venga se separe por coma y a cada uno, según el índice, se le complete la información.
y entonces algo que venía en una línea se transformó en un objeto separado. ¿Están todos pudiendo ver bien? Okay. No, lo que hice ahora fue explicar cómo la función esta nos permite extraer información. Y así como tenía dos direcciones, teníamos el ship from, el cual también viene del payload, purchase order, header, ship from. Y con un mismo código, Susana, fíjate si tenés que volver a refrescar la pantalla para poder visualizar. Perfecto. Bueno, acá nada, ¿qué utilizamos? Utilizamos funciones, utilizamos variables. DataWeb tiene el concepto de scopes, donde nos permite definir funciones dentro de funciones, perdón, y también variables. ¿Por qué? Porque esto es como otro script dentro del script. Tenemos agregación, hay un montón de funciones de agregación que nos permiten hacer un montón de cosas. Y ahora para las líneas, yo lo que armé otra función donde me transforma cada ítem en otro formato. Entonces, el lines que tenía vacío lo vamos a completar con el payload, la purchase order, los ítems, ítem. Detalle. Como esto es un XML, los XMLs manejan de una forma particular las listas, tenemos que indicarle a DataWeb que esto es una lista y que no solo tome el primer elemento, sino que tome todos los elementos que se encuentran dentro de esa lista. Si no, al sacarle el asterisco, me trae un solo elemento. Pero esto nosotros en realidad lo que queremos es transformarlo usando esta función. Entonces, utilizamos la función map para que itere por todos los ítems de ese array. Si yo pongo de vuelta ítem, tengo de vuelta lo mismo, pero transformado en JSON. Y como verán, ¿qué diferencias hay? Y todo esto está con mayúscula, y lo queremos todo en minúscula. Entonces, llamamos a la función y voilà, tenemos nuestro formato aplicable a nuestro destino. No manejamos clase de dominio, no tuvimos que ajustar ninguna clase ni de la salida ni de la entrada, todo funcionó. Esa es la gran diferencia y la gran potencia que tenemos con DataWeb versus hacer las cosas a la vieja escuela o no tener una herramienta así. Y ahora yo lo que quería era mostrarles cómo una función de orden superior nos puede agregar un valor más. Estas son unas funciones que yo armé, donde mi función de orden superior es esta, la de la línea 26. Es muy sencillo lo que hace. Como verán, está declarada como función, recibe un parámetro, pero a su vez define otra función más que recibe ítems y un value. ¿Y la función qué hace? Recorre estos ítems, los filtra. El pesos es la forma anónima de acceder a cada elemento que está recorriendo el filter. Los corchetes y el field, que es algo que yo defino acá, hace que yo pueda de ese elemento acceder a la property, ya dígase UM, quantity, name, porque nuestros elementos que vamos a estar iterando son estos. Y la compare con un valor que le voy a pasar. Entonces, ¿qué armé? Armé mis filtros por UM, mis filtros por amount. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ver cuáles son los objetos más caros, y de vuelta, esto, por ejemplo,
podemos pasar a una variable donde sea ítems. Quizá ítems no es el más feliz, pero bueno, está muy repetido en muchos lugares. De hecho, antes. ¿Qué tenemos? Lines, que era lo que habíamos armado antes, pero ahora tenemos lines caras, que de vuelta tiene todos los ítems iguales. Entonces, lo que queremos es, a cada elemento, es filtrarlo por amount. Y en el amount tenemos que decir cuánto. ¿Qué ocurre? Está vacío. ¿Por qué? Porque este filtro estaba seteado por amount con UOM, que era el objeto final. Si yo quiero utilizar el de origen, tengo que ponerlo con mayúscula. Pongo con mayúscula y hago la comparación correcta. Podía fallar. Perdón. La comparación correcta. 5000. Y actualizo el filtro correcto. Mil disculpas. Acá tenemos el resultado. ¿Qué ocurre? Estoy utilizando la función filterByAmount, que utiliza la función de orden superior, donde yo definí amount como filtro, y apliqué el filtro a los ítems de la lista y buscó el que valía 5000. Yo le pongo 300, me trae el 300. Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite filtrar elementos o hacer funciones auxiliares bien explícitas. Yo aquí ya sé qué estoy haciendo, porque ¿qué me ha pasado? Me ha pasado que tenía que hacer una estructura de salida donde ciertos elementos con una característica estén en un lugar de formato, otros en otro, y todo salía del mismo lugar. Entonces, muchas veces uno tiene la tendencia a andar repitiendo, bueno, pasarle todos los ítems como parámetro, pasarle o repetir el código este. Filtro bajo el mismo, es más, yo acá lo hice muy genérico, podría haberlo armado más sencillo al estilo, bueno, si yo quiero filtrar por eso, amount, y acá le digo filter pixel, que mala mía, hacer lo mismo. En este caso, al no necesitar el field va a ser trivial. Podemos quitarlo. Y si ahora hacemos así, le estoy errando en algo. ¿Por qué? Bueno, podía fallar, dijo Tuzam. Mi idea era mostrar cómo podíamos evitar hacer esto dinámico y hacerlo fijo. Me dan un segundo y lo saco. Pero no sé si tiene mucho valor. La idea era mostrarle cuán dinámico se podía hacer. Y a ver, items value, tengo el items, tengo el value, items, porque el fix, tenés razón. Dos argumentos, value, y este. Too many arguments, ¿por qué le estoy dando mucho argumento? Ahora sí. Ahí quedó. Y esto hay que llamarlo porque es una función de esta manera. Si nosotros lo hubiésemos puesto como una variable, hubiese funcionado ahí bien. Esa es la forma. Entonces, no solo ahora hemos declarado funciones de orden superior, sino que a su vez también la hemos declarado como variable.
Y si les agarra la duda de qué ocurre cuando a esta variable la asignamos acá, cuando va de salida a un objeto JSON, se va a ir a un string. ¿Por qué? Porque JSON es un string, con cierto formato, con un contexto, pero es un string. Pero si vamos a un Java, nos manda la función Java. Lo mismo con DataWeave. Obtenemos la función. Que después, ¿qué se puede hacer adelante? Bueno, es del desarrollador. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Bueno, y ahora lo que quería mostrarles como para ir redondeando era cómo se ve el debugger. Ya para lo del debugger se puede cortar mucha tela también. Avísenme si se ve. Bueno, aquí lo que armé es más o menos lo mismo que les había estado mostrando. Es el mismo script, la salida. También había hecho los filtros de la misma manera. Le puse un breakpoint. Entonces, cuando uno corre el DataWeave, tenemos el breakpoint frenado ahí y nos muestra qué tiene el pesos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del pesos, que era el elemento donde estaba parado del array? Bueno, ¿qué es lo que tiene el pesos? ¿Qué es lo que tiene field? ¿Qué es lo que tiene value? ¿Qué tienen los ítems? Y para la gente que ya le ha tocado trabajar mucho con DataWeave, ver esto es sorprendente porque inclusive hasta muestran las funciones, las definiciones, cuál fue el payload, que en realidad payload aquí es una variable porque yo la definí más arriba. Cuando trabajamos con scripts, no tenemos la variable payload ni las variables de los flows, sino que tenemos que definir todo dentro de los scripts. Y aquí lo que hice fue leer un archivo donde puse mi XML, y bueno, acá lo leyó y lo transformó. Bueno, y aquí uno puede darle siguiente y van a ver cómo va cambiando el pesos. Y cuando finaliza todo, nos muestra el resultado de cómo quedó. Que quedó un solo elemento, porque un solo elemento era el que tenía unit como unidad de medida. El resto tenía otra unidad de medida en el valor de entrada, que se puede ver acá. Cada ítem. Acá tenemos units, acá tenemos gramos, y aquí tenemos metros. Como para que vean, desde Maven mismo, se pueden correr los tests, uno puede armar tests, y nada, facilita un montón, ya sea testeos focalizados en situaciones edge o de borde, en las transformaciones de datos. Esto la verdad que para mí ha sido muy, muy disruptivo. No lo he utilizado mucho, soy sincero todavía, pero tiene un potencial fabuloso para lo que es DataWeave. No sé, ¿preguntas? No hay preguntas. Yo estaba pensando como una reflexión de cierre porque está bueno esto último. Esto último creo que la rompió el debugger, fue como la frutilla para cerrar. Y estábamos ahí acordándonos con Fede que una vez tuvimos que hacer transformaciones, que si hubiéramos tenido eso hubiéramos sido un poquito más felices de lo que fuimos. Creo que es mucha información, que es un lenguaje que es muy potente, pero cuando venís Exacto. como estructurado de otros lenguajes, al principio hay que cambiar ese chip y por lo menos en experiencia personal, si uno quiere escribir como la función perfecta de entrada, vamos a perder como mucho tiempo y bastante frustración tratando de sacarla y creo que es como un caminito, ¿no? Que hay que seguir, es lograr que se Exactamente. transforme. Una vez que se te transformó, pasá eso a función. Una vez que eso te funcionó, bueno, pensá cómo la vas haciendo más genérica, pero es como que es el camino que tenés que recorrer para que después te queden tan lindas como te quedaron a vos ahí, Juan. Claro, sí, la realidad es que la experiencia te termina dando
te vas dando cuenta que, esto ya va como función porque yo ya sé que posteriormente, pero en un principio es como vos decís, armás o copiás el JSON final y decís, bueno, arranco con el JSON final y después veo, y después voy transformando y después voy agregando. Algo que me parece interesante también mostrar rápidamente es lo siguiente. Yo acá hablé del payload, ¿no? Hablé del header. ¿Qué ocurre si esto, en vez de ser un XML, es un JSON? Entonces, vamos a hacer más fácil todavía. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces nos pasa de que, vamos a volver al XML, vamos a agarrar todo esto, permítanme un segundito. Tenemos una pregunta, para cuando puedas. Bárbaro. Hablan de la buena práctica de modularizar los DWLs. Vale. Bueno, si cambiamos esto a JSON, la transformación sigue funcionando en toda esta parte. ¿Por qué? Porque el header lo hicimos, bueno, en este caso la estructura es la misma, pero si la estructura hubiese cambiado, hubiese sido 3, el zoom no funciona, pero el header sí. Vamos a comentar el zoom. ¿Por qué no funciona el header? Porque yo soy un vivo, bárbaro. Defino las funciones, pero si no las variables, pero si no las usamos, no van a funcionar. Y un detalle importante, esto como siempre devuelve un array, uno tiene que saber qué tipo de entrada o salida va a tener. Y ahí sí, ya pasamos de JSON a XML y la transformación no sigue funcionando. Tiene esa potencialidad también, si uno hasta se las rebusca para armar los data muy genéricos, te sirve hasta múltiples entradas. Hay situaciones donde una entrada tiene que procesar o transformar distintas entradas y te puede llegar hasta ser útil esto. Pero como bien decía Flor, los primeros pasos son, me pego a muchas veces el XML de salida, el JSON o el XML, o lo que necesite de salida, en realidad es JSON por lo general. Y un detalle muy importante, si yo necesito un XML de salida, yo pongo XML, pero no es que aquí voy a poner un XML. Y un detalle muy, muy importante. Los XML, todos, esto no es menor, tienen un root. Y no le gusta la función. ¿Qué significa que tienen un root? Así como estaba purchase order, que era el encabezado, necesitamos un encabezado. Sin un encabezado, todas las transformaciones que tengan application XML nos van a fallar. Siempre es un objeto anidado a otros objetos. Vamos a la pregunta. Sí, es una duda respecto de la modularización de los DWLs, que entiende que ayudan al procesamiento en tiempo de ejecución, si es así. No sé si va a ayudar en el tiempo de ejecución, porque es un script que lo estás copiando, poniendo ahí para que se vuelva a ejecutar, lo estás reutilizando, pero no te va a cambiar el procesamiento en tiempo de ejecución, al menos no que yo tenga entendido. Sí, igualmente lo puedo llegar a averiguar bien y se los confirmo. Yo no he notado en ese tipo de cosas cambios en los tiempos de ejecución. Sí he notado cambios en los tiempos de ejecución, ha sido cuando a veces usas un data whip dentro de un set variable o en el transform, porque utiliza distintos tipos de threads según cómo venía procesando el flow. Ya estamos, Ya estamos sobre en la tiempo, hora. ¿no? Sí. Mil No sé disculpas. No, al contrario. Creo que estuvo muy bueno. No sé si hay más dudas. Si no, los invito a que respondan la encuesta, que creo que es buenísima para nosotros, nos ayuda un montón. Ahí hay uno más. Llegamos a notar que cuando está dentro del XML se tarda más el procesamiento. Está bueno Puede para ser. analizar.
Y también tiene que ver igual si lo están llamando, con qué tipo de proceso lo están llamando. Buen punto para analizar y los invitaba a responder la encuesta justamente para esto, ¿no? Sé que esta charla fue la primera con Juan, una introducción a DataWeave. Hay muchísimo más por explorar en DataWeave y en otros conceptos, y para nosotros es súper valioso el feedback de ustedes y ver qué temas les interesan, así vamos armando el programa en función de los intereses de ustedes. Si no hay preguntas, yo más que agradecida, Juan, fue un placer volver a verte, y te esperamos cuando quieras. Vas a ser siempre muy bienvenido acá en el Grupo de Buenos Aires. Bueno, cierto detalle, yo no estoy en Buenos Aires, estoy en Bahía Blanca, una ciudad a 700 kilómetros al sur de Buenos Aires. Esto de lo híbrido y lo remoto es bárbaro, así que vamos a aprovechar eso y te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias. Y agradecerle acá a Fede que lo logró y se pudo sumar también. Un esfuerzo, ¿no? La verdad estuvo buenísima la sesión, así que nada, sí, esperamos, como dijo Flor, tenerte presente nuevamente y seguir viendo los detalles. Y recalco también lo que dijo Flor, es muy importante la encuesta para ver el temario que podemos ir encarando. Bueno, no hay más preguntas, creo, así que les agradezco a todos y los esperamos en la próxima. Gracias, Juan, de nuevo. Nos vemos pronto. Chao. Chau, chau.